Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión semanal. Bueno, pues el Mundial sigue adelante. Nuestra selección finalmente fue eliminada en un juego polémico, pero la polémica, por cierto, sobre esta nueva aportación mexicana al escenario de los mundiales, el grito que se hace cada vez que un portero va a despejar, se ha quedado en el Mundial. Y lo hemos escuchado en algunos partidos, aun cuando no sea afición mexicana la que va al estadio, o bien, como está claro, no esté jugando en nuestro país. El tema es interesante y ha generado una importante cantidad de tinta en varios medios. Yo mismo he aportado alguna opinión en Animal Político, pero me parece que vale la pena reflexionarlo a la luz de ciertos acontecimientos que hemos visto pues en los últimos días. Y es que, como ya habíamos platicado en algún otro momento y con otro asunto distinto, es importante entender la diferencia que hay entre explicación y justificación. Porque varios de los textos que pues han intentado hablar sobre el fenómeno futbolístico, sobre los fenómenos de masas a los que está asociado este grito, sobre el carácter pues, entre festivo e intimidatorio que tiene el propio grito en el seno del fútbol. Una cosa es que podamos hallar explicaciones, que seguramente las hay, desde la psicología de masas, desde la sociología e incluso desde el psicoanálisis, y otra cosa distinta es que aceptemos que se justifique. Y este segundo plano es importante porque me parece claro, como también ha habido un consenso más o menos importante, se trata de un acto homofóbico, ¿no? Aun cuando no esté dirigido expresamente a una persona, aun cuando la intención no haya sido o no sea la de proferir un insulto que intente lastimar la dignidad de alguien o de un colectivo, sí es una expresión de homofobia, es una expresión que de manera peyorativa utiliza esta palabra y que tiene una carga importante que no podemos dejar al lado. También se ha insistido, y yo concuerdo con ello, en que el tema desde luego no pasa por una sanción de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol o a los estadios o a la afición, pero sí por un llamado de atención, digamos, a el comportamiento ético que deberían tener pues cualquier persona en un espectáculo masivo, en un espectáculo público. Tenemos que promover las condiciones culturales para que todas y todos sepamos que el uso de esa palabra no es inofensivo y que el uso de esa palabra tiene consecuencias importantes. Y probablemente el tema se convierte en relevante justamente a la luz de un acontecimiento reciente en una escuela en la que una profesora de quien se ha dicho es lesbiana, que tiene pues una orientación psicosexual hacia mujeres, hacia personas de su mismo sexo, fue prácticamente sacada con violencia de su espacio de trabajo por este solo hecho. Está claro ahora que el presidente de la Asociación de Padres de Familia de esa escuela fue quien se ha opuesto a que ella pues dé clases ahí solamente por su orientación sexual. Y es en estos casos en donde vemos la materialización de lo que se convierte en un contexto de permisión cuando no decimos nada en contra del uso masivo de expresiones, el uso masivo incluso de comportamientos cuya responsabilidad queda oculta finalmente entre la multitud, porque es justo en momentos como estos en donde quienes actúan de esta manera, discriminando y violentando a una persona por por su orientación psicosexual, que forma parte sin duda de su dignidad, es en momentos como estos cuando estas personas encuentran respaldo en lo que consideran una actitud mayoritaria o un planteamiento que podría ser incluso justificado por una multitud que reacciona de este modo.
Me parece que tenemos que hacer un llamado enérgico en ese sentido. No podemos permitir que haya ningún tipo de agresión contra ninguna persona por su orientación psicosexual. Eso forma parte de la dignidad humana, no es una elección, es una condición de vida que es exactamente equivalente a cualquier otra expresión de la identidad psicosexual que podamos tener en una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, creo que vale la pena insistir en que, si bien es cierto, no podemos emplear una sanción para evitar comportamientos masivos como el que hemos visto en el fútbol, sí podemos utilizar este medio, por ejemplo, y muchos otros más, para llamar la atención sobre las consecuencias que tiene la homofobia y sobre el carácter violatorio, intimidatorio, ofensivo que ha tenido los padres de familia que participaron en esta acción en contra de la profesora. Le enviamos nuestra solidaridad y de verdad esperamos que este tipo de actitudes ya no se vean en nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Soy Luis González Plasencia y me da muchísimo gusto, como cada semana, platicar con ustedes.